Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso no hice lo que sería el trade del día durante la semana, así que solamente el día lunes hice ese video. Así que vamos a repasar lo que operé martes, miércoles, jueves y obviamente el viernes, ¿sí? Para empezar, bueno, el día martes teníamos generada esta situación, ¿sí? Previo a lo que sería el comienzo de New York, ¿sí? Londres por encima, Londres por debajo. Obviamente siempre esperando que pasen las noticias, las manipulaciones. Estaba muy claro, ¿sí? En que podía darse el esquema bajista, sobre todo en la sesión de New York. Fíjense que abre New York y obviamente mucho volumen bajista. Se da justamente un movimiento con la noticia. Ahí es donde en primera medida vamos a ver que estaba generando o parecía que generaba un esquema alcista, un rechazo, sí, y obviamente una recuperación a ese movimiento bajista para ir en búsqueda del alto de New York y el precio nos saca. ¿Sí? Automáticamente cuando nos saca, ¿sí? Muestra nuevamente una recuperación, mucho más volumen alcista, genera un imbalance en el cual decido entrar, ¿sí? en ese trade y ahí justamente nos da un poco más del 1-2. ¿Sí? Yo cierro, ¿sí? En el 1-1, así que termino en el 1-2, perdón, termino recuperando lo que sería ese primer stop loss. Y a partir de eso, directamente, bueno, el trade ya después se dio vuelta, llegó y nos sacó un break-even, no había dado todo el movimiento esperado, pero fíjense cómo fue respetando la zona, fue respetando el imbalance y fue dando buenos movimientos. Después, incluso desde ese movimiento, creo que por un fundamental, por el debate presidencial, creo que da exactamente ese movimiento. Así que bueno, eso fue el martes, un día de un stop loss y recuperar ese stop loss. Se hubiese dado perfecto este 1-3, pero bueno, lo cerré recuperando el stop loss. Vamos a ver el día siguiente, ¿sí? El día miércoles. El día miércoles fue de break-even. ¿Sí? Vamos a encontrar que bueno, Londres está generando ese alto, teníamos este rango en Londres, ¿sí? Empieza New York sacando el alto de Londres y luego, previo a lo que es el inicio de New York saca Londres, con la noticia con el fundamental se da un bajón muy importante, con lo cual esperamos que continúe con ese bajón y luego sí una posterior recuperación. ¿Por qué? Porque termina sacando el bajo de New York. Una vez que entra ese volumen alcista, sí, espero el retroceso, entro en la operación, sí, está un poco luchando en esa zona y después sí empieza a dar el movimiento alcista. Nos da el 1-1 y no llega a darnos el TP por muy poco. Fíjense que queda a nada, fueron 0,8 ticks, ¿sí? Y de repente el mercado se da vuelta y nos saca en break-even. ¿Sí? Esta es una operación que quizás si estaba atrás de la gráfica podría haber al menos previsto de que iba a pasar o al cerrar esta posición, ¿sí? en el punto más alto y sacarle casi un 2%, pero bueno, nada, situaciones que pasan, me termina sacando en break-even. Vamos a ir al jueves. ¿Sí? Ahí tenemos ya el rango de Londres, ¿sí? El alto, el bajo, mucho volumen alcista cuando comienza la sesión de New York. ¿Sí? De repente el mercado mete volumen, continúa con sus movimientos alcistas, continúan con los fundamentales. Una vez que pasan los fundamentales, como siempre ahí me pongo a ver el mercado, esperé el retroceso, ¿sí? Esperé un volumen nuevamente alcista, un rompimiento y ahí estaba entrando ya en compras. ¿Qué es lo que hace el mercado? Llega al 1-1, me saca en break-even y después da todo el movimiento alcista. Nada, otro día de break-even, cosas que pueden pasar, dio muchas oportunidades el mercado, por lo menos creo yo que acá hubiese también sido un momento propicio para comprar, acá también para comprar, acá también, pero bueno, más allá de eso, me saca en break-even y se termina el día operativo para mí. Y por último, ¿sí? El día viernes, tras esta subida con mucha fuerza, fíjense que el mercado cuando hace
el rango de Londres, ¿sí? Tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos una zona que está en control, la oferta y la demanda. En este caso la demanda metiendo mucho volumen. Al momento desde este alto, si lo ponemos en 4 horas, llegaba casi a un extremo, todavía tenía chances de esto terminar haciendo un retroceso bajista para después sí volver a subir. Consideraba que había muchas chances de esa recuperación, por lo tanto, fíjense que lo que yo esperaba, sí, era que justamente el precio llega a la zona de demanda, intenta subir, todavía no habían pasado los fundamentales, eran las 11 de la mañana de Argentina, con previo al fundamental saca el alto de Londres, da un bajón, ¿sí? Y ahí con el fundamental mete mucho volumen bajista. ¿Qué pasa? Que después del volumen bajista fallan a hacer los altos, ¿sí? Es por eso que decido entrar en ventas, ¿sí? Y el mercado justamente nos da el 1 a 1, break even, vuelvo a entrar porque me parecía que todavía estaba bastante bien el mercado y ahí se da el TP, ¿sí? Justamente a la zona que tenemos objetivos, ¿sí? De eliminar la otra zona de liquidez en este caso del bajo de Londres, ¿sí? Así que bueno, se dio el movimiento, ¿sí? Se dio lo que podría haber sido también un 1.3, no importa si lo cerramos un 1.2, por lo tanto en la semana fueron 2 TPs, ¿sí? Un stop loss y que lo recuperé en el mismo día y después 2 break even. Por lo tanto, un 4% en la semana me parece súper bien, súper positivo. En una semana llena de fundamentales, bastante complicada con ese tema. Pero bueno, siempre apegándose al plan, siempre tranquilos, ¿sí? Con confianza en la estrategia que termina resultando bien. Así que les mando un fuerte abrazo. Y como saben, está el canal de Telegram, ahí está también mi número de celular, si quieren consultar, preguntar, lo que sea, lo pueden hacer por ahí. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.